de Justicia con relación a este caso a ultranza PI. Estamos en comunicación con el juez Justo Ramos. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, queríamos hablar sobre este libro que fue lanzado el pasado 22 de marzo, Medidas cautelares y tutela anticipada de fondo en el proceso civil paraguayo. ¿Podrías explicar a los teleoyentes, doctor, de qué trata este libro? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a ti, a tu equipo y también a los teleoyentes. Es un gusto para mí estar en tu programa. Y sí, en realidad se lanza mañana el libro 22 de a las marzo. 13:30. Está bien. Mañana a las 13:30 en el Palacio de Justicia en Asunción. Y trata sobre todo sobre estos dos términos que integran el título del libro. Medidas cautelares por un lado y por otro lado tutela anticipada de fondo. Este fue mi tema de tesis de maestría en la Universidad Nacional de Asunción. Y la tutela anticipada, las medidas cautelares ya conocemos más o menos en qué consisten, que son, por ejemplo, el embargo preventivo, el Sí. secuestro, la anotación del litis. Son medidas para asegurar la posibilidad de ejecución de la sentencia o los efectos prácticos de la sentencia, cuando no es una sentencia de condena. Por ejemplo, la usucapión, normalmente utilizamos la anotación del litis, ¿verdad? No se espera una sentencia de condena, pero sí esa medida sirve para asegurar los efectos prácticos de esa sentencia una vez que se dicte, es decir, si es que sale favorable al actor, que el inmueble pueda ser transferido a su nombre. Pero eso es en cuanto a medidas cautelares, ¿verdad? Pero en cuanto a tutela anticipada de fondo, sí es un concepto más novedoso, que en realidad siempre ha estado presente, pero que nunca ha tenido un tratamiento autónomo y específico por parte de la doctrina. La tutela anticipada de fondo se da cuando el juez, antes de la sentencia, otorga el objeto principal de la pretensión de condena. Por ejemplo, tenemos algunos casos legislados de tutela anticipada de fondo, no con ese nombre, pero son casos aislados. Por ejemplo, en la servidumbre de paso, el Código Civil autoriza al juez a habilitar inmediatamente el paso, ¿verdad?, sobre el inmueble ajeno mientras dura el proceso. Entonces allí se está adelantando el objeto de la sentencia que se espera antes de su dictado. Y también otro ejemplo lo tenemos en el derecho procesal laboral, cuando hay un despido de un trabajador amparado por fuero sindical. La ley manda que el juez puede ordenar su reposición inmediata en el empleo mientras se sustancia el resto del juicio. Y hay otros casos como en los interdictos de recobrar la posesión, donde la ley autoriza también a otorgar el objeto principal de la sentencia antes de dictada la sentencia, también en los juicios de prestación de alimentos, en la obligación por dar cosa mueble y algunos otros procesos en los en el amparo también está previsto que se puede otorgar antes de la sentencia el objeto principal de la pretensión. Eso Y es esto cuando se suspende, doctor, los efectos la ley dice, en el caso del amparo, del ¿verdad? amparo. La ley dice que se puede suspender los efectos, pero que también se puede ordenar el acto omitido. Imagínate lo que significa eso, ordenar el acto omitido. Tenemos caso, por ejemplo, muy reciente de los tratamientos por COVID-19, ¿verdad? Sí. Que algunas personas piden como una medida de urgencia antes de la sentencia que se le administre ya el tratamiento médico porque es una cuestión de vida o muerte. Sí. Entonces ahí la ley dice ordenar el acto omitido, entonces puede implicar ordenar judicialmente que se administre el tratamiento médico interín se sustancia el amparo, ¿verdad? Entonces esos son casos de tutela anticipada de fondo, cuando antes de la sentencia se otorga el objeto principal de la pretensión. Eso está previsto en algunos casos en la ley, pero generalmente se confunde con las medidas cautelares y se le da el tratamiento de como si fuera una medida cautelar. ¿Y cuál es la diferencia? El propósito del libro es eso, ¿verdad? Es abordar la tutela anticipada de fondo como un concepto distinto del de medidas cautelares. Y sobre todo lo que yo propongo es una tramitación distinta. Y quería comentar que en el derecho comparado, muchos países ya se le está dando un tratamiento autónomo a la tutela anticipada de fondo y se exige, por ejemplo, tramitación previa, oír a la persona que va a ser afectada, porque las medidas cautelares normalmente se otorgan sin darle traslado a la contraparte. Inaudita parte se dictan las medidas cautelares. Pero en derecho comparado, cuando se trata de adelantar los efectos de la sentencia, se exige la tramitación previa, se permite el ofrecimiento de prueba, una especie de trámite incidental.
Y la resolución definitiva es apelable con los mismos efectos de la sentencia. Es decir, si la sentencia va a ser apelable con efecto suspensivo, también tiene que ser apelable con efecto suspensivo la tutela anticipada de fondo. Para resumirte en una frase, ¿verdad? El propósito del libro es abordar la tutela anticipada de fondo como concepto, como categoría distinta de la tutela cautelar, que debe ser diferenciada y debe recibir un tratamiento procesal diferente, lo cual está ocurriendo ya en el derecho comparado. Yo comento algunos códigos nuevos de algunas provincias de Argentina, del Código de Brasil, que ya tiene más de 20 años, que trata este tema de la tutela anticipada de fondo, pero lo hace como algo distinto de la tutela cautelar. Y los requisitos también deben ser diferentes, porque la tutela cautelar se puede dar con una mera verosimilitud del derecho, pero para la tutela anticipada de fondo se requiere un estándar probatorio superior. Es decir, el nivel de suficiencia probatoria debe ser mayor y debe acreditarse un peligro de daño irreparable en la persona que está solicitando la tutela anticipada de fondo, como el caso del COVID-19, ¿verdad? Ahí el peligro se cierne sobre la persona del peticionante. Normalmente en el embargo lo que nosotros estudiamos es la solvencia del demandado. Ahora, si es solvente el demandado, no hace falta el embargo. Si está transmitiendo sus bienes, si tiene pocos bienes, si tiene muchas demandas, entonces ahí procede el amparo. Eso se llama peligro en la demora, ¿no? Pero en la tutela anticipada de fondo no se mira la situación ni la conducta patrimonial del demandado, sino la situación personal del peticionante. Eso lo vemos muy claro en la prestación de alimentos, por ejemplo. Cuando se pide prestación de alimentos provisoria, la resulta de la sentencia. ¿Por qué? Porque la persona necesita hoy y ahora prestación de alimentos para sobrevivir, para poder continuar tramitando el proceso en igualdad de condiciones. También el libro aborda mucho de tutela cautelar. No trata solo de tutela anticipada de fondo. También trata de las medidas cautelares en general, porque me parece que hay muchas cosas que corregir, ¿verdad? Hay algunas prácticas que se tienen que ir puliendo en materia de medidas cautelares. Por ejemplo, la contracautela. Los jueces tienen que ser más exigentes con la contracautela. Y otro asunto también es los destinatarios de las medidas cautelares, porque a veces se dictan medidas cautelares genéricas aplicables a todo el país, ¿verdad? Y sin embargo, las resoluciones judiciales, por definición, las resoluciones cautelares como categoría de las resoluciones judiciales, tienen que tener destinatarios bien identificados, solamente alcanza a las partes procesales. Y después el libro también desarrolla mucho sobre la tramitación, los recursos, el régimen de impugnación, y también tiene un capítulo destinado a las medidas cautelares en particular. Ahí trato lo que es el embargo preventivo, la administración judicial, la intervención judicial, estas medidas cautelares que no son tan utilizadas, pero que pueden ser muy útiles cuando se trata de patrimonio fluctuante. El demandado tiene un patrimonio fluctuante, no está bien contabilizado. Hay muchas empresas, por ejemplo, que no son muy formales. ¿Cómo se puede embargar los bienes de una empresa que no tiene una cuenta bancaria abierta a su nombre? Entonces ahí se puede recurrir a la intervención recaudadora o a la intervención fiscalizadora. Y también se trata sobre la administración judicial, que es una medida cautelar muy especial que no procede en todos los casos. Y por último quería decir también que las medidas cautelares tienen relación con el impacto del tiempo, del transcurso del tiempo en la efectividad del proceso. Y hay muchos reclamos sobre mora judicial en nuestro país. Sí. Muchas veces vemos las medidas cautelares como la solución, ¿ya? Y a veces se confunde, se quiere adelantar los efectos de la sentencia llamándolo o poniéndole el rótulo de cautelar. Entonces hay una tensión entre la seguridad jurídica y la celeridad. Queremos resultados rápidos, pero necesitamos seguridad jurídica también. Doctor, entonces para ir... Sí, adelante. No, mencionarle, o sea, y invitarle a nuestros teleoyentes a qué hora se va a hacer este lanzamiento, porque la verdad que son temas de suma importancia los abordados en el libro y que tienen que ver con nuestro día a día. Sí, el lanzamiento es mañana, martes 22 de marzo a las 13:30 en el Salón Auditorio Doctora Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Sajonia. Entonces están todos invitados para asistir, para escuchar. El doctor Francisco Segura va a ser el presentador del libro, una persona también con una trayectoria muy conocida, vasta trayectoria, vasta versación también. Va a estar presente el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, que es el doctor Delio Vera Navarro. Esta asociación es la que está
más o menos patrocinando, apoyando la organización del lanzamiento del libro. Le esperamos allí a todos. El libro cuesta solamente 80.000 guaraníes, ¿verdad? Es un precio bastante accesible, pero yo creo que es muy práctico. Es muy La verdad práctico, que sí. es muy útil para el juez en ejercicio y para el abogado en ejercicio, porque gran parte de lo que está en ese libro es producto de mi experiencia de 7 años de magistrado de primera instancia y también, por supuesto, la maestría que concluí con este libro, que al menos con la base, con la tesis que es la base de este libro, la tesis de maestría. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, muy amable de su parte. No tiene por qué, el agradecido soy yo. Que tenga buena tarde. Informó PDS Radio TV Digital. El juez Justo Ramos, entonces, adelantándonos lo que va a ser su lanzamiento el día de mañana. Me adelanté un poco, yo ya pensé que se lanzó el libro, pero recién mañana, 22 de marzo a las 13:30 horas. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12:30 horas. En minutos más tenemos más información aquí en PDS con Marta Almedo y Lucas Saracho. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy